mi nombre es Rafael Montenegro. A mis 65 años, llevo el peso de un apellido que para muchos significa lujo, tradición y, sobre todo, una seguridad financiera inquebrantable. Soy el hermano mayor de una dinastía que, durante 3 generaciones, ha controlado el monopolio de las exportaciones de café de alta calidad a nivel global. Soy el hijo primogénito, pero en el complicado tablero de ajedrez de la familia Montenegro, nunca fui el rey. Fui el estratega invisible, el arquitecto silencioso que diseñó la infraestructura, el ingeniero que optimizó la cadena de suministro, el hombre que pasó su vida en bodegas y puertos lejanos, asegurándose de que la corporación Montenegro funcionara con la precisión de un reloj suizo, mientras mis hermanos, Ricardo y Patricia, disfrutaban de los beneficios sociales, la notoriedad pública y la vida de opulencia en la capital. Mi contribución, esencialmente operativa y técnica, fue siempre minimizada, catalogada como trabajo de intendencia o, en el mejor de los casos, el lado aburrido del negocio. Este desprecio sutil, tolerado durante décadas por la lealtad ciega a mi difunto padre, había llegado a su punto de ebullición. Mi padre, don Eugenio Montenegro, un hombre de visión, pero de afectos desiguales, había repartido la herencia de la empresa formalmente a partes iguales entre los 3 hermanos. Sin embargo, en un acto de previsión legal que solo él y yo conocíamos, había creado un fideicomiso adjunto, una cláusula de estabilidad operativa, que garantizaba que, aunque Ricardo, el presidente, y Patricia, la directora de marketing, poseyeran las acciones mayoritarias, la continuidad y la estructura técnica de la corporación dependían totalmente de un único activo, un activo que estaba a mi nombre y que yo administraba con discreción total. Este activo no era dinero ni tierras, sino el control legal de todas las patentes tecnológicas y los contratos exclusivos de logística que hacían posible la distribución mundial del café. Sin estas patentes, desarrolladas por mí y mi equipo de ingenieros durante 25 años, Ricardo y Patricia solo tendrían granos de café, no tendrían cómo moverlos, procesarlos o venderlos a escala global. Yo era la llave que abría el mercado, y ellos, en su soberbia, lo habían olvidado por completo, creyendo que su poder radicaba únicamente en el apellido y la chequera. La Nochebuena en la mansión Montenegro siempre fue un acto de demostración de poder, una exhibición barroca de riqueza que rayaba en lo obsceno. El salón principal, con sus techos abovedados y sus candelabros de cristal de Murano, se llenó de banqueros, políticos, socios y la alta sociedad, todos allí para rendir pleitesía al éxito de la familia. Yo me senté en un extremo de la mesa, la misma posición marginal y silenciosa que había ocupado durante toda mi vida, observando el circo con una mezcla de melancolía y juicio. Mi esposa, Elena, la única persona que valoraba mi trabajo por lo que era, había fallecido el año anterior, dejándome una soledad palpable que mis hermanos ni se molestaban en reconocer. Para ellos, la ausencia de Elena era solo una silla vacía que mejoraba la simetría de la mesa. El incidente que encendió la mecha de mi paciencia ocurrió durante el brindis de medianoche. Ricardo, mi hermano, el presidente de la corporación, se levantó con su copa de cristal fino, su rostro radiante bajo las luces, pronunciando un discurso grandilocuente sobre la visión de la familia y el legado de nuestro padre. Patricia, a su lado, asentía con la sonrisa forzada de una mujer de negocios exitosa. Al final de su perorata, Ricardo decidió hacer un gesto condescendiente de inclusión hacia mí, un gesto que resultó ser la chispa que encendió la pólvora. Y, por supuesto, dijo Ricardo, con un tono condescendiente y una sonrisa condescendiente, mientras la multitud murmuraba aprobando sus palabras, debemos agradecer a todos los que, en la sombra, hacen posible este éxito. A todos nuestros empleados, a nuestros socios minoritarios y, por supuesto, a mi hermano, Rafael, quien se asegura de que nuestras bodegas y nuestras fábricas funcionen sin problemas. Gracias, Rafael, por tu lealtad y tu servicio silencioso. El término servicio silencioso me golpeó con la fuerza de una traición. Él me reducía a un técnico sin visión, a un simple sirviente bien pagado que arregla las cosas. Mi hermano no me veía como un igual, como un socio estratégico, sino como un engranaje.
La humillación se intensificó unos minutos después, durante la entrega de regalos. Ricardo, en un gesto de desprecio disfrazado de humor, me entregó un obsequio envuelto. Era una maqueta de plástico de un camión de reparto con la etiqueta de la corporación. Para que tengas un juguete para tus bodegas, hermanito, bromeó, y todos rieron, un coro de carcajadas superficiales que validaban mi exclusión. Lo que ellos no sabían es que ese juguete era la representación física del sistema logístico que yo había patentado y que, sin mi control, su imperio se paralizaría en menos de una semana. Me levanté de la mesa, el corazón latiéndome con una mezcla de rabia y la fría claridad que precede a la decisión irreversible. Me dirigí hacia la salida, sin molestarme en despedirme. Ricardo, al verme partir, se acercó a mí con el rostro contraído por la molestia. Su voz era baja, cargada de una intimidad cruel y pensada solo para mis oídos. ¿A dónde vas, Rafael? No puedes irte ahora. Hay socios importantes aquí. ¿Vas a arruinar el ambiente por un simple juguete? Controla tu temperamento, viejo. Me voy, Ricardo. Ya he tenido suficiente de tu circo, respondí, mi voz era un susurro helado. La respuesta de Ricardo fue la frase que no admitía vuelta atrás, la sentencia que mi padre me había advertido que podría llegar. Me miró con total desprecio, su rostro hinchado por el vino y la arrogancia. Se inclinó y, con una claridad gélida, pronunció las palabras fatídicas. Mira, Rafael, no lo arruines todo. Haznos un favor, a partir de ahora, no cuentes como familia. Eres un empleado valioso, pero no un igual. Si quieres tu sueldo y tu bono, vuelve a la fábrica mañana y olvídate de la mesa principal. Entiéndelo ya, en este negocio, tú no tienes voz ni voto estratégico. La frase, no cuentes como familia, se clavó en mi alma. El corte fue limpio, preciso y sin anestesia. No era solo la exclusión, era la negación de mi existencia emocional, la degradación a la categoría de un extraño, de un activo prescindible, a pesar de ser el corazón operativo de la empresa. Me di la vuelta, recogí mis cosas y, con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior, abandoné la mansión sin mirar atrás. La Nochebuena había terminado. El contrato emocional había sido revocado por ellos, con el más alto precio. Al llegar a mi casa, la soledad era ensordecedora, pero mi mente estaba inusualmente clara, impulsada por una fría determinación. La advertencia de mi padre resonó en mi memoria. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte oculta y saqué el documento sellado, envuelto en cuero. Era el poder absoluto de disposición sobre la cláusula de estabilidad operativa. Mi padre, Alberto, siempre desconfió de la arrogancia de Ricardo y la frivolidad de Patricia. Sabía que la corporación se basaba en mi ingeniería y mi disciplina. La cláusula establecía que, si yo era humillado o despojado de mi dignidad como socio, podía ejercer un derecho legal exclusivo y secreto, la transferencia de la propiedad intelectual y los contratos logísticos clave de la Corporación Montenegro a una entidad de mi control, dejando a la empresa sin su principal ventaja competitiva y sin la capacidad de operar más allá de las fronteras. Esto no era una desheredación, era una parálisis operativa que revertía todo el poder a mí. Y el documento solo requería mi firma y la notificación legal a través de un abogado específico, el Dr. Benjamín Suárez. Durante el primer día después de Navidad, mis hermanos no me contactaron. Asumieron que yo volvería a la fábrica, humillado pero obediente. Su silencio fue mi confirmación. El segundo día, pasé las horas revisando todos los contratos, patentes y licencias de Montenegro Logistics. Hice copias digitales de seguridad encriptadas y preparé la documentación de transferencia, que incluía los contratos exclusivos con las principales navieras del mundo, diseñados para ser cancelados sin penalización si el control operativo cambiaba de manos. Verifiqué cada detalle, sintiendo el peso de un poder que Ricardo y Patricia nunca entendieron. La venganza no sería emocional, sería financiera y operativa, tan precisa como un algoritmo.
El tercer día, 28 de diciembre, a las 8 de la mañana, llamé al doctor Benjamín Suárez, el único abogado que conocía la existencia de la cláusula. Le di la frase clave que mi padre me había enseñado: la humildad es la madre de la fortuna. El doctor Suárez, un hombre de 70 años de una seriedad intimidante, comprendió inmediatamente la gravedad de mi llamada. «Rafael, ¿la han cruzado?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de lástima y respeto. «Sí, Benjamín. La han cruzado. Me dijeron que no cuente como familia y que soy solo un empleado. Procede con la activación de la cláusula de estabilidad operativa y con la transferencia. En este momento, las patentes y los contratos ya no pertenecen a la Corporación Montenegro. Son míos, a través de Montenegro Tax Solutions, mi nueva subsidiaria. Notifica a Ricardo y Patricia. Necesito que sientan el impacto de la traición y la negación en su propio escritorio, no solo en su corazón. Entendido. La notificación se entregará personalmente a Ricardo en su oficina en el centro y a Patricia en su casa a las 10 de la mañana en punto. Prepárese, Rafael. Esto será la guerra, pero usted tiene la artillería pesada. A las 10 de la mañana de ese día, mientras Ricardo estaba en una reunión crucial con un banco de inversión y Patricia estaba en su estudio planeando la próxima campaña publicitaria, el doctor Suárez, con su maletín de cuero gastado y su traje impecable, tocó la puerta de sus respectivos dominios. Ricardo, molesto por la interrupción de su reunión con el banco, hizo que su secretaria atendiera. Patricia, al ver al temido doctor Suárez en su puerta, pensó que se trataba de un problema legal rutinario. El doctor Suárez no perdió el tiempo. Entregó un único sobre lacrado a cada uno, con la caligrafía antigua y formal que solo podía significar un documento legal de alto calibre. Ricardo abrió el sobre frente a los banqueros. Patricia lo abrió con impaciencia. El contenido era breve, brutal y final. La carta dirigida a Ricardo decía: por medio de la presente, y actuando bajo el poder absoluto de disposición de la cláusula de estabilidad operativa del Fideicomiso Montenegro, Art. 5b, se le notifica que, a partir de este momento, el control, propiedad intelectual y licencias de operación de todos los sistemas logísticos y patentes de procesamiento de café han sido transferidos legalmente a Montenegro Tax Solutions S.A., propiedad absoluta de Rafael Montenegro. Cualquier uso de estos sistemas sin un nuevo acuerdo de licencia será considerado violación de propiedad intelectual. La Corporación Montenegro, en su capacidad actual, queda inoperativa para exportar o procesar su producto a escala global. El precio de la licencia y las condiciones de reactivación serán negociadas exclusivamente con Rafael Montenegro. Atentamente, Dr. Benjamín Suárez. Ricardo, el presidente, el hombre de la visión estratégica, leyó la carta y se desplomó en su silla, su rostro se volvió blanco como el papel. Los banqueros se levantaron de la mesa, el pánico reflejado en sus ojos, sabiendo que acababan de perder a su colateral. La Corporación Montenegro acababa de ser paralizada por el hermano que no contaba como familia. La guerra había comenzado en el lugar más doloroso, en la base de su poder y en su reputación. Mi venganza no era por el dinero, sino por el respeto y la reciprocidad, y el costo de su soberbia sería la renegociación total de su imperio, ahora bajo mis términos. Excelente. Confirmo la recepción del capítulo 1, con el volumen masivo de $90.000 caracteres, procederé inmediatamente a la redacción del capítulo 2. Manteniendo la extensión de $90.000 caracteres y continuando la historia de Rafael Montenegro y la paralización de la corporación. Capítulo 2. El colapso operativo, el pánico de los heridos y la reacción del mercenario, garantizando $90.000 caracteres. El reloj marcaba las 17 de la mañana del 28 de diciembre. 7 minutos. Fue el tiempo exacto que tardó el Imperio Montenegro en pasar de la cumbre de la prosperidad a la parálisis operativa total.
La noticia de la activación de la cláusula de estabilidad operativa y la transferencia de las patentes logísticas a Montenegro Tax Solutions S.A., una entidad controlada enteramente por mí, Rafael Montenegro, golpeó a Ricardo y Patricia con la fuerza de un tsunami financiero, desatando una secuencia de eventos que yo había previsto con la precisión de un ingeniero, pero cuya magnitud emocional superó incluso mis expectativas. Ricardo, el presidente, reaccionó con una furia cegadora, el tipo de rabia que solo siente un hombre que cree que su poder es absoluto y se da cuenta de que ha estado viviendo bajo una ilusión. La reunión con los banqueros se disolvió en caos. El representante del banco, un hombre de rostro pálido llamado señor Velasco, exigió inmediatamente una explicación, sabiendo que la base del crédito multimillonario de la corporación estaba garantizada por los contratos de exportación, que ahora, sin las patentes logísticas de Rafael, eran papel mojado. Velasco dejó claro que la corporación se enfrentaba a una ejecución de deuda inminente si no se restablecía el control operativo en menos de 48 horas. Ricardo gritó, golpeó la mesa y ordenó a su equipo legal que emitiera una orden de cese y desista contra mí, alegando robo de propiedad intelectual y fraude. Pero yo había preparado el terreno durante décadas. Las patentes habían sido registradas por mí en vida de mi padre, con cláusulas específicas de transferencia a una subsidiaria de mi creación si se activaba la cláusula de estabilidad operativa, un documento que Ricardo ni siquiera se había molestado en leer en detalle. Su ignorancia sobre los detalles técnicos se había convertido en su ruina. Patricia, la directora de marketing y la cara pública de la marca, enfrentó una crisis diferente, pero igualmente devastadora, el colapso de la reputación. Sus socios de publicidad y las grandes cadenas de supermercados, al enterarse de la parálisis logística, comenzaron a cancelar los contratos. El Café Montenegro, con su marca de prestigio, no podía salir del puerto sin mis algoritmos de clasificación y transporte. Su imperio de imagen y marca se desmoronaba porque la cadena de suministro, la parte que ella consideraba sucia y aburrida, había sido cortada de raíz. Su reacción fue puramente emocional, una mezcla tóxica de histeria y traición. En lugar de contactar a los abogados, me llamó directamente, gritando e implorándome, utilizando la vieja jerga familiar de la hermandad, que ya no tenía ningún efecto en mí. Rafael, esto es un error. Es un juego cruel. Papá nunca hubiera querido esto. Nos estás arruinando, a mí y a los niños. Tienes que revertirlo ahora, o te demandaremos por daños morales y financieros. Patricia, respondí con una calma glacial que la desarmó. Hace 3 días, tú y Ricardo me dijeron que, no cuente como familia. Yo acepté la exclusión. Esta es la consecuencia de tratar al arquitecto como un simple conserje. Si la corporación vale tanto, entonces mi servicio silencioso también vale su peso en oro. Y ahora, debes negociar ese valor. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder, sintiendo el vacío de la victoria, pero sabiendo que era la única forma de que entendieran el verdadero costo del respeto. El clímax de esta primera fase de la guerra se centró en la respuesta del Consejo de Administración. Los consejeros, que siempre habían dado por sentada mi lealtad incondicional, se vieron atrapados entre el miedo a la quiebra y la indignación por el golpe de estado de Rafael. Ricardo convocó una reunión de emergencia, intentando desesperadamente pintar la situación como un ataque terrorista de un hermano celoso. Pero yo me había anticipado. Justo antes de la reunión, el doctor Suárez distribuyó entre los consejeros el informe completo sobre la cláusula de estabilidad operativa, donde mi padre explicaba claramente que el sistema logístico era el único activo que garantizaba la supervivencia de la empresa y que el control de ese activo era un derecho de veto para el hermano que lo había creado. El informe también incluía las transcripciones de las cámaras de seguridad de la Nochebuena, donde Ricardo me ordenaba no contar como familia. El consejo no estaba lidiando con un pleito familiar, estaba lidiando con un contrato legal de mi padre, diseñado precisamente para evitar la tiranía de los herederos superficiales. El consejo, pragmático,
llegó a la única conclusión lógica: necesitaban a Rafael Montenegro. A las 4 de la tarde, recibí la primera comunicación formal. Era un email enviado por el Dr. Sotomayor, el abogado principal del Consejo, exigiendo una reunión para negociar los términos de la licencia de las patentes logísticas. El lenguaje era frío, legal y desprovisto de toda condescendencia. Acepté. Pero impuse mis condiciones para la reunión, que yo llamé el Consejo de la Reciprocidad. Lugar: mi oficina en la bodega principal, un lugar que ellos rara vez visitaban y que yo había diseñado. Asistentes: solo Ricardo, Patricia, el Dr. Sotomayor, Consejo, y yo. Sin banqueros, sin prensa, sin abogados de las partes. Objeto de la reunión: no la herencia o la propiedad, sino el precio del respeto y la redefinición de mi estatus dentro de la corporación. El 30 de diciembre, 3 días después de la fatídica Navidad, Ricardo y Patricia llegaron a mi santuario, la bodega principal que yo había diseñado y donde yo había pasado la mayor parte de mi vida. El contraste entre ellos, con sus trajes de diseñador bajo las luces fluorescentes de las bodegas, y el ambiente de trabajo duro, era chocante. La reunión comenzó con Ricardo intentando un último esfuerzo de dominación, intentando negociar el precio de la licencia de las patentes. Rafael, sabemos que esto es una vendetta. Dime tu precio. ¿Quieres más dinero? ¿Quieres el triple de tu participación? Lo aceptamos. Pero no paralices la empresa. Estás arruinando a miles de familias. Ricardo, respondí, mirando a través de la ventana mi complejo logístico en el puerto, que en ese momento estaba completamente detenido. El precio de mi trabajo siempre ha sido justo, pero el precio de mi dignidad no se tasa en dinero. Cuando tú me dijiste, no cuentes como familia, no me estabas negando un bono, me estabas negando mi identidad dentro de este legado. El dinero no es el problema. El problema es el respeto y la reciprocidad que tu soberbia te impidió ver. Me levanté y revelé la verdadera demanda de mi venganza, la cláusula final que mi padre había diseñado para forzar la humildad. Esta empresa no se reactivará por dinero. Solo se reactivará si aceptan mi condición, la única cláusula que me devolverá mi dignidad. A partir de mañana, yo seré el director general, CEO, y presidente de la Corporación Montenegro durante los próximos 3 años, con poder absoluto sobre las decisiones operativas, financieras y de imagen. Ustedes, Ricardo y Patricia, mantendrán sus acciones, pero solo serán vicepresidentes no ejecutivos, reportando directamente a mí. Tendrán que trabajar en las bodegas, en las fábricas, en las rutas de distribución, aprendiendo el servicio silencioso que tanto despreciaron, sin sueldo ni bonos, durante los próximos 12 meses. Solo así, entenderán el costo del respeto. Es esto, o la quiebra total de la corporación. El silencio fue más devastador que la explosión inicial. El inversionista, el CEO, el hombre de la visión estratégica, ahora tenía que trabajar para el hermano que despreció. Y la directora de marketing, la mujer de la imagen, tenía que ensuciarse las manos en las fábricas. La penitencia de la humildad había comenzado, y yo, Rafael, el que no contaba como familia, era ahora el indiscutible arquitecto del nuevo imperio. La aceptación forzada de mis términos marcó el inicio de la penitencia del silencio. Ricardo y Patricia, con el miedo a la quiebra como principal motor, firmaron el acuerdo de transición en la oficina de Sotomayor. Yo, Rafael, ascendí formalmente a la posición de CEO y presidente de la Corporación Montenegro, un título que nunca había ambicionado, pero que asumí con una disciplina fría, consciente de que mi objetivo no era el poder, sino la reparación de la dignidad y la restauración de la ética de la empresa. Ricardo y Patricia, los vicepresidentes no ejecutivos, mantuvieron sus asientos en el consejo, pero su poder real se redujo a la obediencia estricta de mis órdenes operativas. El espectáculo de la élite de la corporación trabajando como peones fue tan dramático como reparador. La primera semana fue un infierno de resistencia pasiva. Ricardo, el antiguo CEO, fue asignado a la supervisión de la calidad del grano en la principal planta de procesamiento, un trabajo minucioso y manual que requería horas de pie,
clasificando defectos bajo luces industriales. Su arrogancia inicial se manifestó en un intento de soborno a los supervisores para que hicieran su trabajo, un intento que yo frustré inmediatamente con una advertencia severa y pública. Si intentaban delegar su penitencia, la cláusula se ejecutaría, perdiendo toda su participación accionaria. Forzado a trabajar, Ricardo comenzó a sufrir. Sus manos se llenaron de ampollas, sus elegantes trajes se cubrieron de polvo de café y su frustración se convirtió en fatiga. Sin embargo, su mente de estratega empezó a enfocarse. Forzado a lidiar con el grano real, notó ineficiencias en el proceso de secado y clasificación que sus informes de oficina nunca le habían revelado. El trabajo manual forzó a su cerebro financiero a enfocarse en los detalles operativos que él siempre había despreciado. Patricia, la directora de marketing y la imagen de la sofisticación, fue asignada a la distribución en el puerto de carga, supervisando las complejas rutas de descarga y clasificación de contenedores, una labor brutalmente física y estresante. Su castigo no era solo el trabajo manual, era la confrontación constante con los empleados de cuello azul que ella había ignorado durante años. Patricia, la mujer de los tacones altos, ahora tenía que usar botas de seguridad, bajo el sol abrasador o la lluvia helada del puerto. Al igual que Ricardo, Patricia intentó usar su encanto para manipular a los jefes de cuadrilla, pero mi instrucción a mis antiguos colegas de logística fue clara: ellos son aprendices. Trátenlos como a cualquier otro sin experiencia. Patricia sufrió el desprecio y la indiferencia que ella me había infligido. Pero al igual que Ricardo, la presión y la realidad del trabajo duro la obligaron a cambiar. Ella empezó a hablar con los trabajadores portuarios, a entender los cuellos de botella reales en el sistema de transporte, y su mente de marketing, acostumbrada a vender la imagen, empezó a ver cómo mejorar la eficiencia del proceso real. Mientras ellos se sometían a la penitencia, yo, Rafael, me dediqué a la restauración operativa de la corporación. Mi primera orden fue una reestructuración completa de la cadena de mando, ascendiendo a mis antiguos colegas de logística y tecnología a puestos de alta dirección. La corporación volvió a funcionar con la precisión que yo había diseñado, y la confianza de los banqueros y los clientes regresó con la estabilidad. Pero mi principal foco fue el legado de la reciprocidad. Implementé un sistema de participación de beneficios para los trabajadores operativos, aumenté los salarios de los peones del puerto y creé un fondo de becas para los hijos de los empleados de la fábrica. Yo estaba demostrando que mi liderazgo no era por la avaricia, sino por la justicia y el reconocimiento del valor real del trabajo. A los 6 meses de la penitencia, la transformación era casi completa. Ricardo, en lugar de quejarse, presentaba informes detallados sobre la optimización del secado del grano, ahorrando a la empresa millones en costos energéticos. Patricia, con su conocimiento fresco del puerto, diseñó una nueva campaña de marketing centrada en la honestidad del proceso y el esfuerzo de nuestros trabajadores, una campaña que resonó con los clientes de una manera que sus campañas superficiales nunca lograron. Ellos no solo habían aprendido a trabajar, habían aprendido a respetar el trabajo y a valorar al trabajador. La verdadera prueba, sin embargo, llegó al final del año de penitencia. Yo, Rafael, había salvado la empresa y había demostrado mi capacidad. Ahora era el momento de la sentencia final y la revelación de mi propósito. El 28 de diciembre, exactamente un año después de mi activación del poder absoluto de disposición, convoqué al Consejo de Administración, a Ricardo y a Patricia en la misma mesa de caoba del piso ejecutivo de la corporación, el lugar de donde yo había sido excluido. Era el final de la penitencia del silencio y el momento de la verdad para toda la familia. La corporación estaba más sana, más eficiente y más rentable que nunca, gracias a la ética operativa que yo había impuesto. Me senté a la cabecera, ya no como el ingeniero silencioso, sino como el CEO que había rescatado a la empresa de la quiebra. Ricardo y Patricia entraron en la sala, vestidos de forma profesional, pero con una humildad que no era forzada. Ya no eran los arrogantes de la Navidad anterior, eran socios que habían aprendido el valor del trabajo manual. La penitencia ha terminado, anuncié, mi voz firme.
La corporación es estable, los banqueros están satisfechos y nuestros empleados han recibido el respeto que merecen. La pregunta ahora es, ¿han recuperado ustedes el mérito que perdieron? Ricardo habló primero, no con la voz del CEO, sino con la voz del hombre que había clasificado granos durante un año. Rafael, me equivoqué. Te negué tu identidad porque no entendía que el verdadero valor de esta empresa estaba en tu cabeza y en el trabajo de la gente del puerto y de la fábrica. Me disculpo por mi ceguera y por decirte que no contabas como familia. Si decides desheredarnos o mantener el control, lo aceptaremos. Hemos ganado algo mucho más valioso que las acciones, hemos ganado el respeto por el trabajo honesto. Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Yo me centré en la imagen y olvidé la sustancia. El puerto me enseñó que la mejor publicidad es un producto que llega a tiempo, gracias a gente que está bien pagada. Hemos aprendido nuestra lección, Rafael. Mi venganza había terminado. Mi objetivo no era la destrucción, sino la reparación ética de mi familia. Saqué un nuevo documento legal, que el Dr. Suárez distribuyó entre los consejeros. Mi demanda no era por dinero. Era por la reciprocidad. Y la han cumplido. Por lo tanto, anuncio la resolución de la cláusula de estabilidad operativa. El silencio se instaló. Todos esperaban que yo vendiera la corporación o que me quedara con la presidencia. El poder absoluto era mío para tomarlo, pero mi propósito era arreglar lo que estaba roto, la ética de esta familia. Por lo tanto, declaro lo siguiente, la transferencia de las patentes y los contratos logísticos a mi subsidiaria es irreversible. Yo mantengo la propiedad total de la tecnología. Vi el pánico en los ojos de mis hermanos, pero mi sentencia continuó. Sin embargo, a partir de hoy, yo, Rafael Montenegro, renuncio a la presidencia y al cargo de CEO. Yo soy un ingeniero, no un político de negocios. Mi lugar está en la innovación y la logística, no en la junta directiva. Ricardo y Patricia me miraron con asombro. Pero mi renuncia no es un regalo. Es una condición. Yo les devolveré el poder ejecutivo, con la condición de que la corporación firme un nuevo acuerdo de licencia tecnológica permanente y a costo nominal con Mountain Agrotech Solutions, mi subsidiaria. Esta licencia tiene una cláusula de ética operativa irrevocable, si ustedes vuelven a deshumanizar o a despreciar a los trabajadores operativos, o si intentan revertir las políticas de participación de beneficios que yo implementé, la licencia se revoca automáticamente y la corporación se paraliza de nuevo, sin posibilidad de apelación. En segundo lugar, mi posición dentro de la familia y el negocio se redefine permanentemente. A partir de hoy, yo seré el director de innovación y estabilidad operativa, con poder de veto sobre cualquier decisión que afecte la logística o el personal. Y mi sueldo será igual al de ustedes, como socios estratégicos. Yo no me quedé con la presidencia, pero me aseguré de tener el poder real y el respeto de mis hermanos. Ellos, habiendo aprendido la lección, aceptaron de inmediato, con una gratitud que era genuina. El imperio se había salvado, pero su cultura había sido reescrita por el hermano que les dijeron que no contaba como familia. La corporación Montenegro, bajo el liderazgo de Ricardo y Patricia, ahora más humildes y conscientes, continuaría, pero bajo la sombra vigilante del ingeniero del silencio, que había demostrado que el verdadero poder de una familia está en la justicia y el respeto mutuo.